Bueno, como bien os decía, llevo varios directos. La semana pasada hice con Jorge Fernández, hice con Katy, hice con Antelm. Bueno, y este directo, pues bueno, lo esperaba con bastante ilusión con Endika. Aparte de ser compañeros trabajando, él trabaja como profesional de la nutrición y como preparador deportivo, pero muchos de sus clientes pasan a través de mí para que les haga lecturas de analíticas, les haga informes y a partir de ahí Endiga ya tiene toda la información relevante y pertinente para adaptar en muchas ocasiones los planes a sus clientes. Y me hacía especial ilusión este directo que iba a hacer con Endica porque, bueno, más allá de la relación profesional que hemos establecido en los últimos años, pues bueno, ya nos hemos convertido en muy buenos amigos, en grandes amigos. Hemos vivido bastantes anécdotas que yo creo que aparte de que os demos conocimientos en este directo, pues vamos a intentar también que paséis algún buen rato con alguna de las anécdotas que Endica. Creo que aparte de nutricionista o preparador, también podría haber sido humorista en otra vida. Vale, entonces alguna anécdota caerá, ¿vale? Para que os riéis, que también nos viene bien en este confinamiento. Os voy a contar cómo nos conocimos, Endica y yo, también para que entendáis la forma de trabajar, no solo nuestra, sino de muchos preparadores físicos, de médicos, de nutricionistas que están cercanos al culturismo. El culturismo es uno de los deportes quizá más vilipendiados, más mal entendidos y sobre todo muy acusados por parte de muchísimas personas, por parte del gran público, por parte de otros deportistas, porque no se concibe como tal, se concibe como algo que está única y exclusivamente dirigido a una exposición visual y estética, y es así. En parte, evidentemente, el fisiculturismo requiere un trabajo en el gimnasio, requiere una dieta, requiere una suplementación, etcétera, requiere un trabajo muy arduo, sobre todo los meses y las semanas previas a cualquier tipo de competición de fisiculturismo. Pero no está encuadrado dentro del Comité Olímpico y es algo por lo que, pues bueno, por lo que no se considera como tal un deporte, pero si yo como médico, que pues yo soy de Valencia y el culturismo es algo que se vive muchísimo, tanto a nivel profesional como a nivel amateur, es algo que se hace mucho en muchísimos gimnasios y una cultura muy vinculada al gimnasio en Valencia, y eso hizo que yo desde pequeño lo viviese de forma cercana con mis vecinos, con mis amigos del colegio, del instituto, etcétera, y cuando me fui sacando la carrera y los años posteriores, mientras iba ejerciendo, me fui metiendo no yo practicándolo, pero sí muchísimos amigos que me pedían consejos de cómo vincular la nutrición al culturismo, de cómo en una preparación vigilar la diuresis, hablando de los propios fármacos, evidentemente, y no vamos a mirar a otro lado, tenemos que hablar de la verdad que hay alrededor del fisioculturismo. Se usa anabólicos, se usa esteroides, y esto hace que se vea al extremo cómo funciona el organismo, tanto con testosterona como subidas y bajadas hormonales, el control del agua, de los macronutrientes. Se puede observar al extremo qué ocurre en un organismo sometido al superávit, al déficit calórico, al sobreentrenamiento, a no dormir, a la competición. Hay tantas y tantas cosas que fue una de las cosas que más me llamó la atención como médico y que hizo que profundizase, y que yo no he sido preparador de competición de fisiculturismo, pero sí que he acompañado como médico a muchísimos culturistas, a muchísimos men's physique, a muchísimas bikinis, y en este entorno es donde conocí a Endica. A Endica lo conocí cuando él era competidor, él fue competidor de men's physique, llegó a ganar bastantes títulos, incluso internacionales, llegó a ganar un Mister Olympia internacional, creo que fue en Praga, ¿no? O Liverpool, no sé Sí, dónde fue Endica. Praga, Praga. En Praga, ¿vale? Estuvo a punto de conseguir el carnet profesional y fue así como nos conocimos. E incluso llevábamos algunos clientes en común. Pues un Mm. abrazo desde aquí a Juan Salomón, si nos ve, que nos dio bastante el coñazo en aquellos años. Sí. ¿Vale? Pero vuelvo a repetir, para mí la carrera de medicina fue un gran baluarte en cuanto a conocimientos, en cuanto a experiencia clínica de saber revisar PubMed, de saber revisar estudios, del conocimiento molecular, de las enzimas, de los ciclos metabólicos, etcétera. Pero si hay un deporte que permite traspasar los paradigmas, ir más allá de lo que se pone en los libros, ir más allá de lo que explica la teoría, ir más allá de lo que explican muchos autores, es el culturismo, porque te permite ver al extremo cómo funciona el organismo. Y esto es uno de los, pues bueno, de los valores añadidos que creo que tanto en mi carrera como en la carrera de Endica nos ha permitido
ya no solo luego en pacientes o personas que hagan el fisioculturismo, sino en futbolistas, en atletas, en personas que hacen natación, tenis, personas simplemente que quieren mejorar su composición corporal, personas que a su vez quieren mejorar problemas físicos o problemas fisiológicos, porque como se ve de todo en el fisioculturismo, luego trasladarlo y abrir la mente a las diferentes posibilidades y herramientas terapéuticas que se pueden aplicar a profesionales o a personas con patologías, vuelvo a repetir, para muchos de los que quizá acusen de forma injusta, pero también entiendo por desconocimiento al fisioculturismo, es una grandísima escuela del metabolismo. No sé si quieres añadir algo, Indica, en relación a Total, todo total, esto. no, no, total, total. Siempre es algo encima que hemos hablado muchas veces tú y yo, que en el que, joder, nos hemos comido mucha mierda, pero como la mierda nos está valiendo, ¿no? Para poder interpretar y poder realmente tener otra visión, una visión de otro tipo de perspectiva. Y es que encontrarte casos que no aparecen en los libros así, o sea, montones de casos que no te aparecen en los libros que cualquiera se tiraría de los pelos, pues uno te da hoy esas herramientas para poder utilizarlo con gente y poder llevarle a alcanzar la máxima salud para que se refleje en bien sea composición corporal o bien sea rendimiento. Y no me arrepiento de nada de esa etapa porque sinceramente es el mejor máster que he podido pasar. A continuación de lo que estabas diciendo, pues nada, pues simplemente que he podido pasar por esa etapa con el mejor, o al lado del mejor, ¿no? Que eres tú y que sin duda alguna ha sido una fuente de inspiración, de apoyo y así se ha unido un poco, o se ha creado esta amistad, que para mí es algo más que una amistad, es como un hermano mayor, pero los hermanos mayores también hacen putadas que ya contaremos luego las putadas que hacen los hermanos mayores, pero bueno, es ese Exacto. vínculo que hemos creado tú y yo en el que, joder, nos parecemos mucho, los dos tenemos las cosas bien claras y lo hemos pasado los dos mal, porque al fin y al cabo pues te encuentras con situaciones que te desbordan en muchas ocasiones, pero que hoy en día nos sirven para aplicarlas y realmente pues dominarlo como si fuera un juego de una Play, ¿no? Yo siempre digo que para mí a veces me lo pasa tan bien como jugar a la PlayStation. Entonces, eso es cuando tienes tanto conocimiento y tanta confianza sobre lo que haces que puedes dominarlo y puedes, sobre todo, sacarlo hacia adelante. El otro día hablaba con Jorge Fernández, que es muy amigo nuestro, y hablábamos de la reinvención que tuvo que hacer Jorge en su vida varias veces. En los últimos años fue por las patologías intestinales por las cuales pasó, anduvo durante año y medio y de las cuales ahora incluso aún se está recuperando, pero le ha permitido pues bueno, tener la oportunidad de acercarse a los conocimientos alrededor de la salud, de los cuidados de la mucosa gastrointestinal, de los ayunos, etcétera, reinventarse en su forma de ver la nutrición. Y él contaba como con 23 años tuvo que retirarse del baloncesto profesional, su gran sueño, para desde ahí reinventarse y tener una oportunidad profesional totalmente diferente, que era ser modelo y luego presentador. Seguro que mucha gente no sabe que tú estuviste a punto de ser futbolista profesional, que incluso llegaste a jugar en el extranjero y de nuevo también esa adversidad que en un principio una persona no logra entender, que fue una lesión en tu caso, hizo que prácticamente a los 6 o 8 meses estuvieras compitiendo en fisioculturismo, ¿no? Sí, bueno, al final mucha gente se sorprende en esa época, ¿no? Cuando me conocían de jugar a fútbol y de repente como que desaparecí y pues eso, 8 meses después, un año después me ven y doy ese cambio porque al fin y al cabo pues con una lesión que tuve, al final también tenía un problema de crecimiento y yo por eso me vinculé un poco también al tema de la musculación, tenía muy poco desarrollo muscular. Y bueno, al fin y al cabo, pues tuve que decidir el dejar el fútbol, el orientarme hacia otra carrera bueno, me salió muy bien. Al fin y al cabo aprendí mucho, empecé a aplicar conocimientos que tenía, fallé mucho y de esos fallos realmente no me arrepiento, sino que estoy súper orgulloso de haber fallado, de haberme equivocado, porque gracias a ello pues hoy soy quien soy y hoy puedo aplicar lo que aplico y hoy pienso las cosas de una manera, ¿vale? Que al fin y al cabo, en mi caso, lo he aprendido fallando y he cometido errores. Pero bueno, al final siempre la confianza en uno mismo y sobre todo el querer llegar hace que no te quite del camino. Y en cuanto al culturismo, pues eso, pues al fin y al cabo pues me empezó a gustar, empecé a decirme, joder, pues realmente me voy a proponer esto. Y me lo propuse, me dediqué plenamente a ello, o sea, cierto es que me dediqué plenamente a ello, que es algo malo del culturismo en cierto punto, porque al final, pues para ser alguien o poder ganar algo tienes que dar el 1000 por 1000, y bueno, como bien te digo,
Aún así, de esa exigencia que me generaba, ese estrés que también me generaba, he aprendido. He aprendido a poder localizarlo y, lógicamente, pues a entenderlo, a entender a un atleta. Como bien te digo, porque es que en el culturismo puedes aplicar o realmente ves cosas que no lo ves en ningún otro lado. Hmm. Bueno, Indica, yo creo que tú has sido una de las primeras personas en hablar del ayuno intermitente hace 4 o 5 años. Mm, Ya hablábamos del ayuno sí, intermitente, tú aún incluso ya estabas, pues bueno, en tus últimos años de ayuno intermitente para... Ahora ya es una herramienta totalmente instalada dentro de los protocolos. Siempre hablamos de que no es sí, una dieta, siempre hablamos de que es una herramienta que hay que saber cuándo usarla y no implementarla los 7 días a la semana, los 12 meses al mes, sino que es una herramienta con la que hay que saber jugar y hay que saber también salir de ella para llegar a ocasiones donde hay que meter un superávit que evidentemente solo en 6 u 8 horas no se puede meter. Pero bueno, como competidor y como preparador de muchísimas personas con problemas intestinales, y este sí que es un gran problema que se observa en muchísimas personas que alrededor del mito de las 5 comidas o alrededor mm, de las épocas donde se tiene que hacer una hipertrofia y comer muchas comidas, anteriormente incluso hace años en las épocas en las que alguien iba a definir, aún se seguía manteniendo ese ritmo de 6, 7, 8 comidas con menos sí, cantidades, pero se seguía haciendo y levantarte a las 3 de la noche, incluso en ese concepto antiguo de que comer más comidas a lo largo del día te aceleraba el metabolismo y tú fuiste uno de los, bueno, en primera persona viviste sí, en tus carnes los problemas intestinales, fermentación, el ir total, pesado al gimnasio y bueno, fuiste total, uno de los primeros que probaste contigo mismo sí. los beneficios del ayuno intermitente más allá del metabolismo en el intestino, que es uno de los grandes problemas que encontramos en deportistas. Sí, yo creo que a nivel de España, o sea, creo que tanto tú como yo fuimos los primeros que empezamos a abogar por esto, que fue en el 2016. Yo todavía seguía compitiendo y yo no podía competir, o sea, yo ya no podía competir porque tenía unos problemas intestinales brutales de esas comidas, de hacer 6 comidas al día. Todo me sentaba mal, estaba apático, estaba cansado. Y gracias a pues bueno, al fin y al cabo, pues tienes contactos en Estados Unidos. Y bueno, salió una publicación del japonés que ganó un premio Nobel, ¿vale? Y a partir de ahí de la autofagia, cuando se empezó a estudiar un poco más la autofagia, pues bueno, como, como siempre digo, siempre lo he consultado todo contigo y al final tú tienes una formación médica que abres mucho más, pues bueno, empezamos a investigarlo y dije, joder, pues voy a probarlo a ver si realmente puedo, ya la última opción era, puedo terminar con esto y empecé a implementarlo y gracias a ello competí. Mi mejor condición fue física y claro, yo cuando lo he estado tan mal, tan mal, tan mal y algo me ha funcionado, pues claro, tiendes a realmente a aferrarte a algo, ¿no? Decir, joder, pues me ha salvado. Y yo, mucha gente, pues lógicamente, hoy en día el tema del ayuno está muy metido, o sea, todo el mundo lo sabe, cada vez hay más evidencia, el que no lo quiera ver, pues poco a poco lo irá viendo, pues como hemos ido tú viviendo, porque al final a mí en mi caso me ha llovido muchísimas críticas, pero yo realmente creo que es algo que antes o después la gente se dará cuenta. Si me estoy viendo este vídeo hace 5 años, me estaría diciendo, este tío es gilipollas lo que está diciendo, que hay que ayunar, que no hay que comer. Como yo he pasado por ese lado, yo realmente no doy valor a esas críticas, porque digo, antes o después se darán cuenta que es una herramienta que la pueden utilizar sí o no. Lo que no pueden negar es que no funciona. Entonces, claro, yo estoy viendo que esa tendencia está cambiando. Personas que antes criticaban el ayuno, que no lo promovían, ahora lo promueven, ahora lo utilizan. Y claro, yo desde otro lado pues veo esa perspectiva y digo, joder, fíjate, al final tampoco me genera nada porque, como bien te digo, yo he estado en esa situación. O sea, yo he estado en la situación en la que he defendido el comer 5 veces o 6 veces al día, comer cada 2 horas. Y realmente creo que esto es una madurez, es abrir tu visión, tu paradigma y sobre todo hacerlo para realmente darte cuenta que sí funciona. Que ni vas a perder masa muscular, porque si no, no hubiese podido competir. Y como bien te digo, competí con la mayor tasa de masa muscular que conseguida yo hasta nunca. Y sobre todo que estás mejorando tu salud. Y eso es lo primordial. Claro. Yo creo que esto es importantísimo lo que has dicho, o sea, porque tanto los preparadores físicos como los competidores, sobre todo el fisiculturismo, vuelvo a repetir, acaban probando todo. Dietas altas en hidrato de carbono, dietas cetogénicas, cargas y descargas, ayunos,
deshidrataciones de una forma, suplementos de esto, entrenamientos de una forma, fuerza, super series, etcétera. Y creo que para todos los que nos están siguiendo y sobre todo los que sean profesionales, indica muchos profesionales me escriben a mí, evidentemente también seguro que te escriben a ti, te preguntan qué libro es el que tengo que seguir, qué dieta es la que tengo que seguir, qué Claro, método es el que abogas para aplicar en una u otra persona. Y al final, si algo aporta la experiencia de trabajar durante años con personas con diferentes patologías, con diferentes características, con diferentes perfiles de base, con diferentes objetivos, con diferentes personalidades y hábitos y relaciones sociales, cada persona es un mundo, es que al final no existe ninguna dieta, no existe absolutamente ningún método, porque incluso cuando consideras que para una persona has encontrado el método específico, a los 3 meses le cambia algo en su vida, se ha separado, ha discutido con su padre, lo total. han despedido, tiene un hijo, y la dieta que prácticamente ya habíamos consolidado para una persona de la noche a la mañana ya no le sirve, le está generando inflamación, etcétera. Y sobre todo el consejo que además yo siempre le doy a todas las personas que acaban la carrera y además, pues bueno, en los primeros años de profesionalidad de cualquier persona, un médico, un nutricionista, un preparador físico, generalmente uno suele adherirse a una herramienta. Pues hay gente muy procetogénica, hay gente muy pro ayuno intermitente, hay Sí, gente muy pro carbohidrato, hay gente, pues ya te digo, o sea, y es normal, porque al principio, y es más, cuando somos más jóvenes, somos muy radicales e intentamos, es más, de forma sesgada, de forma inconsciente, intentamos buscar los estudios que solo confirman mis ideas. Una y otra mm, vez decimos, ¿lo ves cómo la ciencia vuelve a reivindicar lo que yo ya llevaba pensando? Y eso en realidad te va encerrando en tus propias ideas y te hace perder la flexibilidad mental. Porque ahora hablaremos de esa flexibilidad metabólica a la que hay que llegar, pero no se puede conseguir flexibilidad metabólica sin primero conseguir flexibilidad mental y emocional como para asumir que esto avanza. Que es que si nos viéramos eso hace 5 totalmente. años diríamos, ¿qué con están hablando estos? Pero dentro de 5 años veremos el stories que hoy vamos a hacer y diremos, pero qué gilipollas éramos hace 5 años, qué tonterías decíamos. Seguro, Y hay que seguro. permitírselo uno consigo mismo, es decir, pues seguro que la mitad de las cosas que estoy diciendo son mentira, porque la ciencia avanza. Claro. Sí, es verdad que, mira, es lo que digo, no, no puede ser ni blanco ni puede ser negro. Hay que saber que esto es una escala de grises y ahí tienes que moverte. Gente pues que me contrata, oye, pero no me has metido ayuno. No, no te he metido ayuno porque lo primero que necesitas es saber comer. O sea, tú si no sabes comer no puedes hacer ayuno. Joder, pero hablas mucho de ayuno. Sí, hablo del ayuno, pero realmente tú no necesitas un ayuno. Oye, o dieta cetogénica, he probado. Pero vamos a ver, ¿sabes comer o tienes un buen hábito? Entonces, claro, muchas veces te encuentras con eso que hay que saber individualizar y como dices tú, cada uno realmente tiene su propia verdad. Y eso es así. Nadie tiene la verdad absoluta. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y la persona con la que hay que trabajar tendrá su verdad. Y hay que buscar esa verdad. Claro. Y bueno, con toda tu experiencia, habiendo pasado por el fútbol profesional, que yo me imagino que para ti fue un cambio radical y un cambio de paradigma, ya ese cambio desde el fútbol semiprofesional, creo que llegaste a segunda B, ¿no? A jugar y algo Sí, en Noruega, no sé, sí, creo que fue sí. segunda B, Escocia. ¿vale? Vale, y luego desde ahí pasaste al fisioculturismo, desde el fisioculturismo has ido cambiando constantemente, evidentemente, en toda tu carrera profesional, y a su vez como preparador y has tocado todos los palos, hasta que finalmente, desde hace años, empezaste ya a implementar todo este tipo de herramientas con profesionales del deporte. Sé que llevas Sí, boxeadores, atletas, nadadores, llevas muchísimos futbolistas. Esto es algo que hemos hablado y hemos constantemente ratificado y esto es algo que es una realidad. El fútbol profesional, el baloncesto profesional, la natación profesional, el atletismo profesional, la mayoría de los deportes profesionales aplican muchísimo y han mejorado muchísimo de las herramientas de entrenamiento, se ha mejorado muchísimo la fisioterapia, las herramientas quirúrgicas, la traumatología alrededor de la medicina deportiva ha mejorado muchísimo, pero la nutrición, por desgracia, aún está en los albores de la prehistoria, pero a nivel profesional absolutamente. sí, sí, joder, nos encontramos cada cosa que de verdad es para echarte las manos en la cabeza. Pero bueno, país, tenemos eso. Nosotros tenemos que cambiar, que eliminar esos dogmas nutricionales que hay y en muchos casos nos vemos, pues ya te digo, cosas que nos hacen, que son de juzgado de guardia. O sea, te encuentras cosas que dices tú, pero ¿cómo puedes ser un deportista de élite con todo el dineral que hay alrededor y no algo tan básico, tan esencial, no darle esa prioridad? ¿Cuál Sí. es uno, bueno, cuál es en principio los principales errores cuando te pones a trabajar con un futbolista?
que normalmente ya lleva años, porque evidentemente desde los 14, 15 años ya llevan unos hábitos, ya saben o piensan que saben lo que tienen que comer previo al partido, después de sus entrenamientos, etcétera. ¿Cuáles son los principales errores nutricionales que sueles encontrar en el fútbol o en el deporte profesional? Sí, básicamente que no hay en muchos sitios pues que tienen una mala alimentación, una mala conducta alimentaria, alimentos procesados, no tienen un orden estructurado y al fin y al cabo pues cada uno es totalmente diferente y claro, hay un poco la individualización, ¿no? Que hay que actuar en función de su clínica. Muchas veces se ve pues eso, que el jugador pues está estresado, tiene los niveles hormonales mal. Entonces, claro, en cuanto al deportista profesional, hay que realizar esa individualización al máximo para poder sacar el máximo partido y, lógicamente, contrarrestar con su estado hormonal. Hmm. Un concepto que está ya totalmente integrado y está totalmente cada vez más instaurado y más vinculado no solo a la mejoría del rendimiento deportivo, de la composición corporal, del metabolismo, sino a la salud. En la flexibilidad metabólica de la que tanto y tanto hablas en tus vídeos, en los stories y de lo que tanto publicas. Sí, Cuéntanos, ¿cuál es ese concepto y por qué tiene tanto vínculo tanto en la salud como en el deporte? bueno, al fin y al cabo esto es algo bastante nuevo también, que la gente, pues bueno, tiende le parece extraño, ¿no? El tema de hablar de la flexibilidad metabólica. Y esto es algo que nosotros estamos intentando aportar con un nuevo paradigma, y es que el futbolista pueda utilizar diferentes sustratos energéticos, no solo utilice el sustrato energético de la glucosa, de esa ingesta que realizamos en los hidratos de carbono, sino que sepa utilizar las grasas como fuente de energía. Nosotros tenemos acumulado unos entre 50 y 70.000 calorías en forma de grasa en nuestro cuerpo, que en muchos casos está totalmente inutilizada por esa frecuencia de comidas que realizamos o ese esquema nutricional que tenemos. Entonces, nosotros lo que intentamos es flexibilizarle a nuestros deportistas para que nuestro deportista sepa utilizar dos sustratos energéticos. Imagínate que tú tienes un coche, ¿vale? Y tu coche funciona con gasolina. Nosotros no solo queremos que funcione con gasolina, queremos que funcione con gasolina y que funcione con el turbo, ¿vale? Y de esta manera, lógicamente, el coche va a rendir mucho más. ¿Por qué? Porque utiliza los dos sustratos energéticos. Para ello, pues bueno, nos basamos en utilizar protocolos nutricionales, ¿vale? Junto con entrenamientos para mejorar esa flexibilidad. A eso se le denomina flexibilidad metabólica. Ujú. Muy importante que todos los que estáis escuchando entendáis este concepto. La flexibilidad metabólica, como bien dice indica, es la capacidad que tiene el organismo de usar los diferentes sustratos energéticos en Mm. función del contexto, en función del momento y en función del tipo de sustrato que estás ingiriendo en el momento. Una persona, cuando es flexible metabólicamente, es capaz de usar, aun estando en ayunas, aun habiendo pasado muchas horas desde su última ingesta, es capaz de levantarse por la mañana y no buscar frenéticamente el azúcar para encontrar Claro. energía. Es capaz de buscar la grasa de su reserva o incluso la grasa del día de antes si está haciendo una cetosis y usarla como recurso energético, con la salvedad de que 1 gramo de grasa aporta 9 calorías, 1 gramo de glucosa aporta 4 Sí, calorías. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado tantas veces y por desgracia que es lo que abunda en muchísimos deportistas y en esta sociedad? La inflexibilidad metabólica y la adherencia que tenemos tan profunda para buscar como recurso energético solo la glucosa, que aporta solo 4 calorías por cada claro. gramo, hace que hayamos perdido la capacidad innata de usar en reposo la grasa, lo cual nos haría mucho más eficientes para la vida y para el deporte. Claro, y al fin y al cabo, bueno, a todo decir que lógicamente luego el jugador, pues claro, eso realmente lo nota. O sea, cómo a partir de ciertos minutos el jugador, cuando su rendimiento tiende a bajar, en este caso el jugador, al ser mucho más flexible, a saber utilizar diferentes tipos de sustratos energéticos, pues dice, hostia, no se me cansan las piernas, estoy mucho más activo, con el foco mental mucho más atento, y esto es debido a eso. O sea, realmente esto hay mucha evidencia, pero nosotros lo estamos empleando y lo estamos realmente viendo en la práctica, en la realidad. Y claro, realmente nos hace decir, hostia, pues esto está funcionando. ¿Cómo es el jugador? Es que ninguno te dice que está incómodo. Todo lo contrario, Claro. todo el mundo está súper feliz. Se baja la inflamación, no hay lesiones, mejora la recuperación. ¿Y qué pasa? Que claro, que esto choca. Choca porque realmente, pues bueno, tiendes a utilizar más las grasas, tienes a utilizar más, pues bueno, la depresión del glucógeno. Claro. Claro, Entonces, un poquito exacto. eso, sí.
Claro, que es uno de los, hablando de dogmas y hablando de paradigmas, uno de los paradigmas que todos hemos escuchado desde niños es, si vas a hacer deporte, si eres entrenador, si quieres jugar al fútbol, si quieres profesionalizarte, tienes que hincharte hidrato de carbono. Y es que ese es un Sí, concepto de error de base que hace que, es verdad, la potencia te la aporta el hidrato de carbono, porque una persona que tiene que hacer un sprint, una persona que tiene que hacer una carrera de 200 metros corriendo o en bicicleta mm, tiene que hacer un repecho muy rápido, tiene que tirar de glucosa y tiene que oxidarla para claro, generar potencia y mover vatios. Pero ¿qué ocurre con un tío que está subiendo el Tourmalet o el Alpe d'Huez lentamente y tiene que ir a ritmo sin venirse abajo? sí. O conseguimos que se flexibilice para usar las grasas o va a estar buscando glucosa constantemente, que es lo que le ocurre a muchos deportistas, porque no saben usar la grasa. O es lo que hace que muchos futbolistas en el minuto 60 caigan y desaparezcan del partido. Totalmente. Y no solo esto, sino que luego ellos se encuentran mal, o sea, se encuentran apáticos, cansados, fatigados y realmente, si tú eres flexible metabólicamente, necesitas menos cantidad de hidratos de carbono para poder rendir más. Y esto realmente se nota. O sea, no es lo mismo comerte 200 gramos de arroz que te puede entrar esa apatía, ese cansancio, esos bostezos, esa inflamación intestinal, que comerte 50 gramos, poder asimilarlos, poder absorberlos y realmente llevarlo hacia el músculo, que es realmente donde lo necesitamos, y evitar esos problemas que te pueden generar. Exacto. Y hablando de todas las herramientas que buscamos para conseguir esa flexibilidad metabólica, cuéntanos, porque dentro de esa flexibilidad metabólica que tenemos que intentar conseguir para que cualquier deportista rinda más, Sí, alargue sus entrenamientos, esté mejor cognitivamente, esté mejor hormonalmente, etcétera, hay herramientas que están basadas en nutrición, hay herramientas que están basadas en determinados suplementos y herramientas basadas en el propio entrenamiento que hay que muchas veces mejorar en muchos de los deportistas, sobre todo por la carencia de hipertrofia, por la falta de hipertrofia extendida en el deporte profesional. sí, correcto. Al fin y al cabo, no solo es una herramienta, como piensa la gente, sino son muchas herramientas. Entre ellos, como dices tú, la alimentación, el entreno, el descanso. O sea, no solo nos podemos guiar con la alimentación, no solo nos podemos guiar solo con el entrenamiento, no solo nos podemos guiar con el descanso, no solo nos podemos guiar con cómo se encuentra el estrés psicológico cognitivo, sino es que por eso hay que llevarlos todos al dedillo, hacerles esas analíticas casi mensuales para realmente poder contrarrestar, ver que todo va bien y realmente añadirle esos protocolos que van acorde a su estado. Su estado no solo es físicamente, sino es el interno, ¿no? Porque al final es algo que siempre intentamos priorizar nosotros. O sea, a través de la salud tenemos que tener diferentes tipos de consecuencias. Y las consecuencias van a ser, sí, lógicamente va a tener una mejora en la composición corporal, va a tener una mejora en el rendimiento, va a tener una mejora en la salud intestinal. Entonces, nosotros nos basamos en la salud para poder obtener el rendimiento. Y esto es otro fallo que se comenta. Muchas veces la gente solo se fija en el rendimiento. Y eso es pan para hoy, hambre para mañana. Eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque no va a ser sostenible jamás, ¿vale? Y nosotros lo que buscamos es sostenibilidad, es que nuestros atletas no sean mejores dentro de un mes ni de dos, sean mejor dentro de dos, de tres, de seis, de un año y de cinco. O sea, que pueda alargar esa carrera. Y esto es algo que nosotros ya lo vemos. O sea, vemos a futbolistas como están alargando su carrera, realmente se empiezan a cuidar cuando tienen ya una cierta edad y vemos que dicen, yo indica, doctor, gracias a vosotros estoy mejor que nunca. Al final, al cabo, eso también te da un chute de motivación brutal. Vale, dentro de todas estas herramientas de las que estamos hablando, y yo creo que son una con la que más... Hay dos especialmente con las que te habrás pegado con muchísimos deportistas a la hora de hablar con ellos. Lo primero, el ayuno intermitente. Ahora quizá ya no tanto porque muchos ya incluso ya muchos pacientes o muchos deportistas evidentemente ya cuando contratan ya te dicen, bueno, me vas a meter el ayuno, ¿no? Pero Sí, hace 4 o 5 años casi te tendrías que dar de golpes, bueno, igual que yo en consulta con muchos pacientes cuando les hablabas del ayuno intermitente, pero imagínate en un deportista profesional, un futbolista que tiene que ir al club a las 11 de la mañana y que tiene que desayunar con el club, con todos los compañeros y además todos desayunando sus buenos bocadillos, sus tostadas sí, con mantequilla, sus sí. proteínas o su leche con galletas, lo que quisieran, con la anarquía que hay en el club y esa persona diciendo, pero ¿cómo cojones voy a hablar a mis compañeros de que estoy en Ya, ayunas y ya. voy a entrenar? Sí, muchos de ellos se sienten al principio bichos raros. O sea, yo todavía tengo pues, conversaciones con ellos y me dicen, joder, Endica, es que me miran mal, joder, Endica, es que me están presionando, me tal.
y al final le digo, mira, lo único que nos puede dar la razón van a ser los resultados. Y es así, o sea, realmente una vez que ellos confían en ti, porque al final cuando te buscan es también porque te generas esa confianza, esa empatía lógicamente tienen esos resultados, ven los resultados, o sea, contigo a muerte, van contigo a muerte. Y fíjate cómo es la cosa, que la tendencia es arrastrar. O sea, es arrastrar. Me ha pasado con infinidades de jugadores que al fin y al cabo dicen, no, si ya todo el equipo está haciendo ayunos. Y digo, joder, es impresionante. O sea, como una tendencia genera a que alguien haga ayunos. Y es que están mal acostumbrados, lo que te digo, están mal acostumbrados. Hay un esquema, que hay una mala organización, desayunan y inmediatamente después van a entrenar. Habiendo desayunado unos cereales, un bocata, un colacao, ¿cómo puede rendir una persona así? Por muy bien que esté un desayuno hecho, que yo, hay que decir que también se aporta un desayuno, no solo se van en ayunos, ¿vale? Lo que hay que saber es utilizar el desayuno con un timer apropiado para poder absorberlo, poder asimilarlo y que lógicamente no interfiera esa digestión en el rendimiento. Porque si no, ahí es cuando vienen los problemas y vienen incluso lesiones. Entonces, claro, cuando ni se mide estas cosas, o sea, ni los tiempos, algo tan importante para no poder lesionar a una persona, ni se mide, ni se le da importancia, pues claro, deja mucho que desear. Entonces, claro, esto es algo que le sorprende mucho a la gente del ayuno. Pero son cinco días, doctor, porque al fin y al cabo, cuando llegan y realmente se ven que han mejorado, que no están inflamados, que realmente han perdido el miedo, ese miedo que tenían de, hostia, voy a bajar el rendimiento, y dicen, no baja mi rendimiento, esto era una mentira. O sea, realmente se dan cuenta cómo han estado condicionados hacia la comida. Y es que todo el mundo tiene una dependencia hacia la comida. Fíjate que lo que nos extraña es no comer, ¿vale? Pero lo que realmente nos debería de extrañar es tener que comer una barrita o algo porque si no me voy a desmayar. Eso es lo que realmente sería extraño. O sea, no el no comer. Si realmente el extraño sería el no comer, estaríamos totalmente extinguidos. Porque todos nuestros antepasados han pasado 48 horas, 72 8 horas sin comer, veían un mamut y hacían un sprint de 100 metros en 10 segundos, en 11 segundos, y lo mataban. Y no habían comido en 3 días. ¿Y eso por qué era? Por la flexibilidad metabólica, esa adaptación. Exacto, exacto. Esta es una de las preguntas quizá más recurrentes que me hacéis a mí, que hacéis a muchísimos profesionales y que muchos se preguntan, ¿pero realmente puede haber eficiencia en un entrenamiento sin haber desayunado antes? Porque durante toda mi vida yo he entendido, como bien dice Indica, son conceptos que tenemos arraigados. Yo he entendido toda mi vida que tengo que desayunar para ir con energía, porque hemos asociado comida, energía. Es decir, si yo entreno y no he comido una hora antes, una hora y media antes, pues no voy a poder entrenar con eficiencia. Es algo que hemos asumido y que hemos integrado y que hasta nos puede condicionar mentalmente, porque basta que uno piense, no he desayunado y no tenga energía para que ya no entrenes de forma eficiente. Pero hay muchísimas circunstancias por las cuales, y ojo, no siempre, como bien dice Indica, hay ocasiones donde bien planificado un entrenamiento por la mañana, 2 horas antes, hay que hacerle comer y mucho incluso a una persona, según el estado donde está, según el tipo de entrenamiento, pero una persona que ya haya conseguido esa flexibilidad metabólica debe entrenar incluso muchísimo mejor en ayunas. Primero, si el día de antes o la noche de antes tú le has hecho una carga eficiente de hidrato de carbono, el glucógeno aguanta 14-16 horas, que es la reserva que tenemos a nivel del músculo de todas las moléculas de glucosa desde el hidrato de carbono que hemos ingerido el día de antes. En segundo lugar, si tú por la mañana te has levantado y eres flexible metabólicamente, en cuanto empieces a bombear un poquito los músculos, en cuanto empieces a trotar, en cuanto empieces a estar ya haciendo esos primeros minutos de cualquier tipo de entrenamiento, sea fisiculturismo, sea crossfit, sea natación, sea fútbol, como eres flexible metabólicamente, hasta que no hagas sprints o ejercicios de potencia muy explosivos, tu cuerpo va a tirar además de la grasa, con lo que desde el principio eres muy eficiente. Hay mucha gente que hasta los 30-35 minutos no se activa porque está hasta con sueño, porque no es capaz. Ya, Tú mismo cuando has hecho las carreras de medio maratón, etcétera, me lo decías. Joder, tío, era increíble. A partir de la hora era cuando me enchufé y empezaba a tirar de grasa, etcétera. ¿Vale? O sea, cuando una persona es flexible metabólicamente, puede alargar los entrenamientos. Desde el principio también está enfocado. Cuando una persona entrena en ayunas, además, y sobre todo para muchos deportistas que tienen tocados la mucosa intestinal, el hecho de no generar un trabajo intestinal, no llevar sangre, no estar generando trabajo a nivel gástrico, a nivel de la vesícula biliar, del páncreas, hace que te notes ligero de abdomen, que eso es importantísimo para todos los que hacen trabajo de alta intensidad. Totalmente. Mira, eso es ¿ves? Otra de las cosas también, pues una mala gestión de una comida pre-partido, una comida pre-entrenamiento,
puede generar un destrozo en la mucosa intestinal. Ya de por sí, un gran esfuerzo genera una permeabilidad intestinal. Si tú no sabes correctamente aportarles esa comida al atleta, lo que le puedes hacer es joder totalmente, porque si tú tienes el estómago inflamado, hinchado, dolorido, ¿cómo va a estar tu cabeza? Va a estar mal, Exacto. porque ese intestino que libera nootrópicos, neurotransmisores, como puede ser la dopamina, ¿vale? No se va a liberar correctamente. ¿Y qué vas a estar? Vas a estar apático, cansado, vas a ir al vestuario y vas a estar fatigado. ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, cuando empiezas a trabajar con este tipo de estrategias, el jugador no quiere. O sea, le dices, hay que desayunar, porque muchas veces le hemos dicho, no, hay que desayunar. Joder, es que no quiero, es que me encuentro mucho mejor. Ah, pero hay que utilizar este tipo de estrategia. Pero ellos te dicen, es que Joder, me encuentro mucho... tanto voy a hacer un inciso, indica que alguna vez me llamaste, ya casi me asusté, una vez me acuerdo, me dijiste, un jugador profesional, no vamos a decir el nombre, que me dijiste, tío, que hasta dónde está llegando la cosa que me ha dicho de jugar el partido de fútbol a las 4 de la tarde en ayunas. Totalmente, pero es que cada vez son más. Claro, están tan adaptados, se encuentran tan bien que lógicamente te dicen, no, es que yo quiero estar en esta situación y muchas veces tienes que calmar, decir, oye, tío, estate tranquilo, ¿vale? Vamos a utilizar protocolos nutricionales, pero estate tranquilo. Pero claro, es por lo que te digo, porque al final, al no estar tan nada inflamado, el intestino libera las hormonas y claro, no hay problema, tío, de apatía ni de cansancio. Y otra cosa súper importante de la cual tú hablas mucho y tú además lo experimentas, lo dices mucho en tus vídeos de lo que te está ocurriendo en el día a día, es la capacidad neurocognitiva, la capacidad de Mm, generar foco cognitivo en esas horas de la mañana donde es algo tan simple de explicar porque el cuerpo está buscando comida. Entonces te hace estar ahí en alerta porque estás buscando sí, la presa. Entonces un sí. deportista evidentemente que tiene que entrenar en ayunas, o no hablemos solo en el deporte, el ejecutivo, quien tiene que estar haciendo emails, llamando por teléfono, el comercial, la persona que tiene que estar por la mañana con un foco cognitivo y que cuando Mm. desayunaba esas galletitas, esas palmeras, esos croissants, le daba un bajón constante que hacía que de forma recurrente volviera a buscar el azúcar, ahora se encuentra aguantando 5 o 6 horas por la mañana hasta la primera ingesta con un foco cognitivo, una capacidad de centrar su memoria, Sí, de brutal. retener, de estar focalizado brutal. Yo creo que es lo que más percibe la gente, ese focus, esa creatividad, esa activación cognitiva. Y es que yo muchas veces digo, el ayuno te ayuda a tomar buenas decisiones porque tienes tanto nootrópicos liberados, entre ellos la oresina A, que es esa hormona que dices tú que es la de atención, ¿no? La de que, hostia, me falta algo de comer, tengo que estar atento. Gente, empresario que tiene que estar muy concentrada, los jugadores de fútbol, o sea, y eso es algo que lo percibes y es lo que yo también te acaba enganchando, ¿no? Con el tema del ayuno, es decir, joder, estudiantes, dicen, Indica, lo probé el ayuno y la verdad es que tienes toda razón, o sea, se te queda mucho más. Exacto. Seguimos con herramientas, ¿vale? Hablando del ayuno intermitente, yo siempre digo que no hay nada mejor como saber los beneficios que puede tener cualquier tipo de herramienta, pero también los perjuicios. El ayuno no es ni para todos, ni para todos los momentos, ni en todas las circunstancias, ni para todo deportista profesional a lo largo de la semana. Esto sí que me gustaría que lo recalcaras y que puedas decir algunas situaciones donde o no lo incorporas o lo metes unos días sí, otros no. Sí, es lo que te digo, que hay muchas personas que incluso se lo tienes que quitar porque están tan acelerados, o sea, el metabolismo se ha acelerado tanto, que les vemos con una composición corporal que dices tú, pero si puedes ir a la tarima a este ahora mismo, que incluso muchas veces nosotros nos decimos, pero ¿qué hostias le ha pasado a este tío? O sea, el porcentaje de grasa, es decir, hay que frenarte, macho, que coges el pico de forma y te lesionas rápidamente. Entonces, claro, nosotros tenemos que empezar a meterle más cargas, a hacerle refif, meterle más cantidad de comida y claro, muchas veces ellos no lo entienden, decir, pero ¿qué me pasa? ¿Pero por qué me acelera tanto? ¿Por qué me encuentro con el composición corporal tan mejorada? Y claro, les metes el desayuno y es lo que te dicen, joder, es que no quiero desayunar, tal, es que me encontraba mucho mejor antes, tal, y lo que no entienden es que nunca, no siempre se puede estar al 100%. Esto es uno de los problemas que tiene el deportista, ¿no? Que claro, siempre quiere estar al 100% y es nuestro trabajo saber frenarlo, decirle, oye, mira, la temporada es muy larga, nosotros tenemos que sostener los picos de forma y los picos de forma mal gestionados es lo que al fin y al cabo va a romper. Y es donde vienen las rupturas. En todo jugador que mejora, es cuando, ¡pum!, cuando rompen. Entonces, nuestro deber es eso, que controlar esos timings perfectamente y para eso es muy importante tener un feedback con él.
yo creo que ahí es donde hay un antes y un después. Porque, como bien te digo, contar calorías es muy sencillo. O sea, contar calorías, una app te cuenta calorías y se lo gestiona. Pero los jugadores no necesitan eso. Los jugadores necesitan mucho más que eso. Necesitan una persona de confianza, una persona que les apoye, una persona que les entienda, una persona que les comprenda, una persona que sepa leer la situación y una vez que lea la situación sepa decirle, oye, pues hoy te vas a comer una pizza, o hoy te vas a ir con tu mujer, o hoy te vas a ir con tus amigos y te vas a comer lo que te dé la gana. Porque eso es lo que marca la diferencia. Esa constante comunicación con ellos es donde les llevas hacia el éxito. Y ellos es como generan esa sostenibilidad, que es lo más importante. Porque cuadrando macros, luego te digo, eso lo haces con una app y eso te va a llevar al fracaso. El querer ser tan perfecto solo te va a generar problemas, ansiedad, tentaciones. Es cargarte una mochila, meterte piedras y cada vez pesarte más, cada vez tener más tentaciones, cada vez ver más cosas de comida. Y al fin y al cabo es ser un infeliz. Y yo no quiero eso para mis jugadores. Lo primero que quiero es que mis jugadores que digan es, soy feliz, puedo disfrutar, no tengo nada prohibido, no existen... Muchísimas personas que no han logrado adelgazar, muchas personas que no han logrado alargar las dietas y han tenido rebotes en cuanto dejaban la dieta y volvían a meter carbohidratos, etcétera. Y muchos deportistas incluso que no conseguían el pico de forma o no conseguían la sostenibilidad que querían en cuanto prueban el ayuno intermitente como por arte de magia. Es más fácil de llevar la dieta tan simple como que por la mañana, si tú tienes que estar 4 o 5 horas asumiendo que no vas a empezar a hacer tu primera ingesta hasta las 12, hasta las 12:30 o hasta las 11 desde que te has levantado a las 7 de la mañana, es mucho más fácil, evidentemente, luego en 8 horas no meter tantas calorías como metías anteriormente. Aparte de todos los beneficios que estamos hablando metabólicamente, a nivel de la tiroides, a nivel del sistema nervioso, etcétera, existe simplemente beneficios porque hay un déficit calórico al que es muy fácil de llegar y que genera mucha adherencia y que luego hace que la persona ya no quiera volver a desayunar o ya no vuelva a querer hacer 4, 5, incluso 6 comidas que en algunas ocasiones en deportistas profesionales hay que introducir. Entonces es muy importante saber que el ayuno intermitente puede generar efectos secundarios, incluso agresivos, cuando una persona empieza a generar demasiada autofagia, empieza a acelerar demasiado el metabolismo, empieza a acelerarse tanto que incluso luego podemos tener problemas metabólicos porque la tiroides hasta intenta ralentizarse. Entonces eso es importante que lo sepáis, que el ayuno intermitente simplemente es una herramienta que tenemos que implementar siempre y cuando sea necesario. Por eso habrán días donde se hace un ayuno intermitente, ya está por aquí indica. Habrán días donde se hace un ayuno intermitente y esos días incluso se puede jugar con bajar el hidrato de carbono porque específicamente queremos acelerar el metabolismo, que el organismo tire más de grasas, y habrán días donde cortamos el ayuno intermitente y metemos un desayuno y además cargado de nutrientes porque la estrategia es generar un anabolismo. Estaba hablando, Indica, de ese exceso de adherencia que muchas veces tienen no solo los deportistas, sino las personas que hacen ayuno intermitente en un intento de acelerarse y al principio todo gusta y muchísimo por esas sensaciones neuronales, porque una persona dice, por fin he encontrado la herramienta que me permite pues ya no volver a tener rebotes y ya sostenerme en el peso con mi porcentaje de grasa, no tener atracones, me es muy fácil de llevar, pero este problema del radicalismo al que solemos llevar todos los extremos de dietas hace que las personas luego no sepan eso mismo, flexibilizarse, y al final Total. lo que en principio le genera felicidad, como es el ayuno intermitente, a los 3 meses le esclaviza. Es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? No, esto no es ni blanco ni es negro, el ayuno no es la panacea ni mucho menos. Es más, vemos en muchas situaciones como el propio ayuno nos genera esa ralentización en hormonas contrarreguladoras, ¿vale? Te ves y dices tú, está tan acelerado que tu cuerpo intenta frenarte. Sí, eso lo vemos tú y yo. Y es cuando decimos, hostia, ya el ayuno ya nos está sirviendo, nos está acelerando demasiado. Pero bueno, al fin y al cabo es lo que te decía antes, que no sé dónde se ha cortado. Cuando tú prohíbes algo, generalmente a las personas le generas ese deseo. Y eso es infelicidad. Y lo primero que tienes que ser es, el atleta tiene que ser feliz. Y realmente, ¿por qué? Porque lo que buscamos es sostenibilidad, es salud. Y salud no solo es salud fisiológica, sino es salud psicológica. Para generar esa continuidad que nosotros deseamos. Bueno, y esto, a colación un poco de lo que has dicho, realmente el ayuno intermitente, la mejoría de la flexibilidad metabólica, la mejoría de la composición corporal en el deporte, yo creo que a veces es hasta peligroso para el deportista. ¿Por qué? Porque ocurre algo que hace 20 o 25 años no ocurría. Si tú ves los futbolistas de los años 80,
todos iban con un matojo de pelo de por aquí que parecían Sansón, con unas barbas, o sea, el postureo no existía aún faltaban 20 años para el postureo, pero Total. yo lo sé porque me lo enseñas muchísimas veces, como los futbolistas, como muchos atletas, nadadores, motociclistas, se te vienen arriba mandándote fotos diciendo, oye, mira cómo me estoy quedando, esto, lo otro, o sea, como si pasara a un segundo plano incluso su rendimiento. Y ojito, es que la composición corporal bonita de un 7,5%, de un 6%, etcétera, y alargado en el tiempo, va en contra del rendimiento. Y esto es Sí, importantísimo saberlo, sí, porque al final te encuentras un deportista que es que está a punto de joderse, de sí. quebrarse sus ligamentos, de tener un exceso de inflamación en su organismo, o como bien has dicho, por tener un porcentaje de grasa tan bajo que puede incluso ralentizar su hormona tiroidea, bajar la testosterona, subir el cortisol y que no te quiere meter más comida para no taparse. Digo, pero si lo que tú tienes que hacer es jugar al fútbol. Totalmente, macho. Y es aquí donde, joder, hay que pausar y decir, oye, tío, que eres futbolista, oye, que eres un atleta, no tienes que tener un cuerpo de salir a la tarima, porque muchos, te digo en serio, es que muchos se convierten con una composición corporal y dices tú, ¿esto qué hostias es? O sea, no puede ser, o sea, cambia, cambia. Y la verdad es que sí que es verdad que ellos, claro, tienen la motivación por las nubes, pero se confunden y es cuando hay que decirles, oye, lo tuyo es esto, o sea, y tú buscas rendimiento, no, buscas salud y la salud tiene que tener la consecuencia del rendimiento. Claro. Hablando de más herramientas para la flexibilidad metabólica, en el deporte de élite, ¿qué consideras Sí, alrededor de la cetosis? Porque es el gran tabú, sí, hay muchísima divulgación a favor, muchísima divulgación en contra. Creo que al sí. final no deja de ser una herramienta, pero por tu experiencia y tu aplicación, ¿qué nos podrías contar? Es una herramienta, ¿vale? Que hay que saber utilizarla y hay que saber con quién utilizarla. Previamente hay que hacer un trabajo de flexibilidad metabólica, ¿vale? Y luego saber si realmente es a una persona que le conviene realizar una cetosis. Yo soy procetosis, puedo llegar a ser yo procetosis, pero hay en determinados momentos que realmente la cetosis puede llegar a perjudicar. Por eso te digo, hay que saber analizar, distinguir e individualizar. Una vez que el atleta esté bien flexible, esté cómodo y quiera, pues te voy a decir una cosa, realmente el atleta se engancha hacia hacer cetosis. Eso es algo muy nuevo y por eso también hay mucho por personas que pueden llegar a decir que no puede ser. Es muy nuevo, hay muy pocos estudios porque realmente ¿cuántas veces se ha utilizado protocolos de cetosis en jugadores de fútbol? Vamos a ver, muy pocas, o sea, realmente esto es muy nuevo. Entonces, pero ¿qué es lo que estamos encontrando? Estamos encontrando que jugadores que están adaptados y están en cetosis eh, eh, tienen un rendimiento brutal. Pero no solo eso, algo muy curioso es que están tan flexibles que se pueden estar un día comiendo hidratos de carbono que al día siguiente van a estar Siguen en en cetosis otra cetosis. vez. Exacto, esa es la maravilla. Entonces, ¿qué es lo que estás encontrando o qué es lo que has creado? Has creado un superhombre. Has creado un superhombre porque trabajas con la glucosa y estás creando cetonas. O sea, dices tú, pero ¿qué coño está pasando aquí? Y claro, qué es lo que te ocurre? Que el tío no quiere salirse hacia el otro lado. No quiere salirse hacia el otro lado. Entonces ya te digo, es algo muy nuevo, algo que nadie no se han atrevido. También había poca información. El propio atleta no lo entendía, pero una vez que tú eres consciente de algo, es mucho más fácil trabajar con el atleta, siendo consciente, porque al final cuando creas conciencia sobre los beneficios que te puede llegar a aportar, ¿vale? El futbolista sabe decidir más fácil, o sea, y realmente genera esa confianza, ese lazo, esa unión que realmente te reporta y dices tú, acojonante, cómo una cetosis está funcionando. Y ya te Claro. digo, académicamente, estructuralmente, en ningún lado te van a decir hazlo con cetosis. Te dirían que eres loco, que estás loco, que es un grave error. ¿Qué es lo que vemos? Pues mira, son pocos los jugadores que están en cetosis, pero los que están en cetosis te voy a decir una cosa. Ni lesiones, salud perfecta, rendimiento por las nubes mejor que nunca, flexibilidad perfecta, problemas digestivos ninguno, concentración perfecta, sueño perfecto, una regulación de esos biorritmos es brutal, brutal. Entonces, a partir de ahora se abre una nueva era y es así donde estamos trabajando, porque realmente antes no se hacía y ahora se empezará a trabajar y a estudiar a estos profesionales que realmente llevan estos patrones. Claro, yo creo que una de las maravillas de estudiar fisiológicamente, de ver luego en la práctica, porque al final
la mejor medicina, la mejor nutrición, la mejor preparación física no se consigue simplemente estudiando y leyendo muchos papers, sino que tienes que ver muchísimos, muchísimos, muchísimos casos, trabajar con muchos deportistas, ver el feedback y las sensaciones que te transmiten las personas. Pero una de las maravillas, como tú bien dices, de la cetosis es cuando ya logras esa flexibilidad metabólica y cuando ya consigues esa ketoadaptación, ¿vale? Que, como tú bien has Sí, dicho, la cetosis debería ser una herramienta, al igual que el ayuno intermitente, porque no estamos hablando de dejar de forma alargada en el tiempo y de forma inexorable al deportista en cetosis, sino de flexibilizarle tanto para luego saber cuándo introducir el hidrato de carbono, como tú bien has dicho, porque habrán días donde, gracias a que la persona se ha hecho tan sensible a la insulina, sabe usar las grasas, podemos usar las cargas eficientes de hidrato de carbono cuando la queremos usar para que el páncreas libere insulina y se genere un entorno anabólico, que es muy importante para que ahí no se genere una inflamación, sino que la insulina vaya donde tiene que ir a transportar nutrientes determinados días o en determinadas fases, por ejemplo, en pretemporada, donde hay que construir mucho músculo en un sí. futbolista para que en el pico de forma no se rompa y los ligamentos de la rótula no estén frágiles, y previo a un partido, esa supercompensación, porque vienes de estar tan flexible, permite que el hidrato vaya donde tiene que ir y al día siguiente vuele en el partido. Totalmente, totalmente. Y es algo que lo vemos. O sea, que realmente si no lo viéramos, pues no lo predicaríamos y ni lo dijéramos, porque diría, pues no funciona tal y cual. Pero cuando es algo que encima te lo solicitan y te lo piden ellos, pues bueno, vas viendo y es donde te das cuenta de la realidad, en la práctica y en los casos reales. Sí, sin duda alguna. Suplementación dentro del deporte. ¿Cuáles considerarías que son? Nos preguntan muchísimo por los Mm, suplementos, por qué tipo de suplementos realmente para tanto amateur como a nivel profesional. sí, Me gustaría que pudieras hablar desde una persona que entra a hacer deporte, ya sea gimnasio, ya sí. sea haciendo fútbol, ciclismo, una persona amateur, simplemente que hace sus 3 4 horas a la semana, una persona que ya quiere competir en un rango amateur o una persona que ya, pues profesionales que nos puedan estar siguiendo. ¿Qué suplementos Sí, consideras que son sí, desde los más básicos a los más cierto es imprescindibles? que no podría dar una pauta individual, sino voy a dar algo general, porque si algo tienen bueno los futbolistas con los que trabajamos es que toda la suplementación lo hacemos a través de analíticas. Y cada uno tiene una suplementación totalmente diferente en función de su estado. Entonces, claro, pero más general, como dices tú, me orientaría por suplementación hacia la salud, ¿vale? Y suplementación hacia el rendimiento. Suplementación hacia la salud podemos optar por vitamina D, vitamina C, probióticos, glutamina y ácidos grasos. Yo creo que tampoco hay que alargar mucho más el abanico, ¿vale? Sobre todo, pues mira, en cómo nos estamos dando, como el sistema inmunológico es muy dependiente de la vitamina D, que entra en juego con todas las bacterias inmunológicas. La vitamina C también, que el otro día tú hiciste un post o un vídeo muy bueno sobre la vitamina C. Los probióticos, pues vemos que son esas bacterias intestinales que nos ayudan a reforzar también nuestro sistema inmunológico. Esto es algo muy general, porque tampoco soy de dar probióticos así por así, porque muchas veces los probióticos es un error, pero algo general, ¿vale? Y sobre todo ácidos grasos, el EPA, el DHA. Soy más partidario de utilizar DHA, ¿vale? Sí, cada Y vez hay más divulgación alrededor de DHA. sí, al final veo, hay uno, el EPA o el DHA, el DHA no se acumula fácilmente, el EPA se acumula fácilmente, el EPA interfiere en la absorción del DHA, ¿vale? Y la dosis del DHA hablo de que habría que tomar 1 gramo por kilogramo de peso corporal, una cosa así, o sea, no, sí, eso es, 1 gramo, no, No. cuatro serían. No, serían por cada 10 kilos, 1 gramo. Esa es la dosis más o menos, ¿vale? Tomar, pues eso, 3 gramos de DHA puro sería lo ideal, ¿vale? En cuanto al rendimiento, bueno, pues tenemos rendimientos con muchísima evidencia, como puede ser la creatina, la cafeína, los aminoácidos esenciales, la citrulina, malato. Son suplementos que nos pueden ayudar a potenciar la betalanina también, y los minerales. Los minerales, tanto salud como rendimiento, ¿vale? Creo que es no se le da la importancia que debería, siempre se le da la Yo creo que es importancia el más. gran olvidado. Además, o Sí, sea, el sodio que se intenta retirar tanto absolutamente de las comidas y que se intenta retirar y nos olvidamos de que el sodio es el mineral más importante del plasma sí, sanguíneo. Sin sodio no absorbemos glucosa. Sin sodio
un deportista profesional, sobre todo de larga distancia, los endurance, pueden tener hasta edemas cerebrales. Y así acaban muchos mareados cuando van pasando horas porque van tomando isotónicos con más carga de potasio que de sodio, que es uno de los grandísimos problemas, la hiponatremia que se produce en esos momentos. Claro, eso es lo que dices tú. Al final, la gente bebe, bebe, bebe y se desmineraliza. Y es lo que dice, genera una bajada de la presión sanguínea, una bajada de la presión arterial y se marean. Y la gente lo confunde con pájaras, pero no hay pájaros. Y glucosa, y come glucosa, y como le falta sodio no lo absorbe y Lo tiene empeora, diarrea, y aún se deshidrata más. lo empeora. Entonces, claro, yo creo que los minerales son esenciales, esenciales para el funcionamiento de la cabeza, para el funcionamiento intestinal, para el funcionamiento muscular, para el funcionamiento neuromuscular, ¿vale? Porque a nivel muscular hay dos hipótesis que se está trabajando. Una de ellas es que es una desmineralización y otra es que hay un fallo en el sistema nervioso central, ¿vale? Una fatiga. Entonces, claro, hay una falta de contracción, o sea, las neuronas que recorren hacia el músculo fallan y hay un fallo de contracción. Por eso, lógicamente, pues betalanina, citrulina, nos ayudarían también a bajar esa fatiga en el sistema nervioso central. Genial. Sí, Vamos a seguir un poquito más con el corte que hubo, si os parece bien y los que queráis, ¿vale? Que nos quedarán, pues yo creo, 20-25 minutos para los que estéis a gusto y queráis. No sé si tú quieres un poquito más, Indica, sí, y sí, les sí, damos sí, un sí, poquito a sí, la claro, charla, joder. que nos Claro, animamos. claro, claro. Claro, Vale, claro, pues claro. bueno, voy a darle a finalizar. Esto lo guardaré, ya sabéis que luego se colgará en YouTube y vuelvo a abrir otro directo, ¿vale? Para todos los que queráis uniros y ver un poquito más de, pues bueno, de 20-25 minutos que sigamos hablando, que aún nos faltan varios conceptos. Venga, nos Venga. volvemos a ver ahora, chicos. Vale, seguimos con herramientas y una que para mí es fundamental dentro de conseguir esa flexibilidad metabólica, dentro de conseguir el rendimiento deportivo, que es generar hipertrofia en el deporte, ¿vale? Este creo que es el gran olvidado, además, pero creo que es algo que ya cada vez está más integrado y más asumido dentro de los preparadores deportivos y en muchísimos deportes. Algo tan simple como ver los físicos de los años 70, 80, incluso de los 90, de muchísimos futbolistas, de atletas, de nadadores, de ciclistas, donde prácticamente eran palillos, pero palillos con un poquito incluso luego de barriguita, en la zona abdominal, y ahora vemos verdaderos atletas, ¿vale? Podemos ver a Ibrahimovic, podemos ver a Cristiano Ronaldo, podemos ver a Sergio Ramos, podemos ver a Fernando Torres, podemos ver a muchísimos futbolistas de la Premier League, muchísimos Sí, futbolistas que son atletas que están muy musculados, que te hacen unos sprints brutales y no por ello pierden flexibilidad, no por ello pierden capacidad aeróbica. El tema de la hipertrofia, el trabajo aislado muscular ha sido siempre un tema tabú dentro de muchísimos deportes, el baloncesto, el fútbol, etcétera, pero creo que ya es algo que está cambiando totalmente dentro del concepto fisiológico a la hora de trabajar con los futbolistas y los deportistas profesionales. Y además, como tú bien has dicho, creo que es lo que está generando ese punto de inflexión de alargamiento de carreras profesionales. Porque antes, con 28 o 29 años, un futbolista hacía su último gran contrato o su último gran contrato era a los 26 y con 29 años ya casi que iba a capa total. caída. Y ahora los futbolistas perfectamente te pueden aguantar hasta los 38, 40 años. Ha habido un cambio de paradigma totalmente en cuanto a la edad. En todos los deportes, en el ciclismo, Alejandro Valverde con 40 años, Sí. pues mira, Buffon con 41 o 42 años, aún sigue jugando. En Estados Unidos, en la NBA, en la NFL, se alargan las carreras por encima de 40 años. Y Sí. eso es por el trabajo aislado muscular. Totalmente, totalmente es otro, pues bueno, que muchas veces tienes que luchar, ¿no? Aunque haya mucha información, pues bueno, el jugador de fútbol es un poco reacio muchas veces, el decir, jo, yo entreno, no voy a entrenar más que voy a estar cansado. Y es ahí donde hay que explicarle y lógicamente lo que te decía, generar esa empatía y esa confianza para que él ceda y realmente vea la diferencia. Hay que empezar con que el músculo no es algo estético solo, no es algo visual, sino que es un órgano endocrino. Y muchas veces nos encontramos a jugadores pues, que tienen una desregulación hormonal. Entonces, este músculo nos va a ayudar a poder regular el estado hormonal del atleta, nos va a ayudar a poder absorber mejor la comida, nos va a ayudar a poder activar más la autofagia, nos va a ayudar a poder activar diferentes tipos de mecanismos
que nos ayuden a reducir citoquinas proinflamatorias. Entonces, claro, no solo es algo físico, porque al fin y al cabo está muy relacionado el músculo con un bíceps, con visualmente, ¿no? Y es cuando a nosotros, al atleta, le tenemos que explicar para realmente decirle, mira, no te vas a poner fuerte, vamos a mejorar, vas a mejorar tus recuperaciones, vas a mejorar tu fatiga, no vas a encontrar, vas a mejorar ese reflujo de nutrientes, va a mejorar el reflujo de oxígeno, no vas a notar esa pesadez que puedas llegar a encontrar en las piernas. Y es cuando empiezan a trabajar esa hipertrofia, esa masa muscular, y realmente es cuando se dan cuenta de que, hostia, es una herramienta que tenían totalmente olvidada. Pero cada vez es cierto que los clubs lo están implementando cada vez más. O sea, ves a grandes... ahora mismo en España los mejores gimnasios los tiene el Real Madrid y el Barcelona. O sea, tienen unas instalaciones brutales. Te vas a cualquier equipo y ves unas instalaciones de gimnasio que, claro, que hace 5 años no existían, porque decían que era peligroso. Pero bueno, es algo que lógicamente nos debemos de apoyar, debemos abrir la visión a ese futbolista, porque para nosotros es nuestro mejor aliado. Una pregunta que mucha gente hace, o sea, vamos a hablar de el día de competición, pero cualquier y diferentes panoramas. Por ejemplo, una persona que tiene que hacer un triatlón por la mañana, tiene que hacer una maratón, una media maratón o cualquier tipo de evento más aeróbico por la mañana, Sí. o un futbolista, una persona que ya tenga que hacer cualquier tipo de ejercicio, quizá un poco más explosivo por la tarde y tiene que comer a lo largo del día. Vamos a hablar de personas que tienen que levantarse por la mañana y hacer el evento deportivo, pero personas que lo tengan que hacer por la tarde. ¿Qué se come el día de antes y el mismo día de la competición? Bueno, pues generalmente vamos a hacer algo general, pues bueno, intentamos sobre todo controlar mucho el agua y la sal y el sodio, ¿vale? Esos electrolitos. Yo creo que es lo más importante, generar esa recarga de minerales, de hidratación, que esté bien hidratados para poder absorber la comida. O sea, recuerda que si vamos a generar una pequeña carga de hidratos de carbono, ¿vale? El hidrato de carbono, un gramo de hidratos de carbono tiene que ir acompañado por agua y por sodio para que se pueda absorber. Y eso la gente no le da importancia. Entonces nosotros lo que priorizamos es eso, es la hidratación y la mineralización del jugador. La tendencia suele ser a que se utiliza meter un pelín más, subir un poco más los hidratos de carbono. ¿Para qué? Para poder rellenar más los depósitos de glucógeno musculares, ¿vale? Y que este jugador, pues bueno, tenga esa repleción correcta hecha y que la pueda utilizar en la competición, bien sea triatlón, bien sea ciclismo o bien sea fútbol. ¿Qué es lo que hemos visto? Que lógicamente necesitan menos cantidad de hidratos de carbono de lo que solía hacer el jugador. El jugador tiende siempre a comer pasta, o sea, es un dogma. Pasta, arroz, unas cantidades elevadas, y eso lo que hace es generar un pico de insulina que se quedan atontados, hablando claro, se quedan atontados, se quedan aturdidos, se quedan inflamados, se quedan pesados. Entonces, claro, hay que controlar todo eso. Nosotros previamente, pues algo muy bueno que tenemos que hacer, y es donde falla el futbolista, por ejemplo, es la noche antes, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiende a hacerlo fuera de casa, está en el hotel, ¿y qué ocurre? Que duerme mal. ¿Qué hay que hacer? Mejorar el sueño. ¿Cómo vamos a mejorar el sueño? Vamos a meter una comida con hidratos de carbono, ¿vale? El hidrato de carbono por la noche nos va a ayudar a liberar ese triptófano, convertirlo en serotonina, aumentar los niveles de serotonina y mejorar la conciliación del sueño. Por lo tanto, nos estamos evitando un riesgo. El 62% de las lesiones de los futbolistas vienen por una falta de descanso. Entonces nosotros ahí ya tenemos que optimizarlo. Seguido, a la mañana, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lógicamente continuamos. Vamos a aportarle minerales, vamos a aportarle vitaminas. Utilizamos también frutas enzimáticas que nos ayuden a que nuestro aparato digestivo esté preparado para poder asimilar la ingesta de nutrientes. Utilizamos piña, utilizamos papaya, ¿vale? Entonces, también acompañamos con ración de hidratos de carbono, ración de proteínas y ración de grasas. ¿Qué es lo que voy a decir? En el día de la competición, la tendencia siempre suele ser a mantener la proteína igual o incluso mayor. Y esto creo que es un grave error. Principalmente, la proteína tiene un efecto termogénico muy elevado, es muy saciante. Entonces, claro, si tú lo mantienes alto el día de la competición,
no va a hacer rápido las digestiones. Nosotros queremos que esas digestiones sean rápidas. El otro lugar que es que la proteína también genera una deshidratación, ¿vale? Entonces, nosotros lo que evitamos es todo eso. Entonces, habría que bajarle la cantidad de proteína o bajarle en cuanto a alimento y aportárselo por aminoácidos, ¿vale? Que es otra estrategia que me gusta a mí realizar. Aportar a esas comidas aminoácidos esenciales. ¿Y qué más genera? La proteína genera mucha inflamación. O sea, al final tiene un efecto termogénico muy elevado, la digestión tarda más, necesitamos más energía para digerir esa proteína, por lo tanto, generamos una respuesta proinflamatoria, ¿vale? Siempre que comemos generamos respuestas proinflamatorias. Entonces, claro, nosotros tenemos que controlar estas respuestas inflamatorias para que no esté inflamado. Mineralización, hidratación y previo al partido o a la competición, vamos a darle un tiempo estructural de mínimo 3 horas, me gusta darle. 3 horas. O sea, no tiene que haber ningún tipo de alimento en el aparato digestivo. ¿Por qué? Porque si no, nuestro cuerpo va a confundir el sistema parasimpático con el sistema simpático. Nosotros, el sistema simpático es un sistema de huida, de actitud, de motivación. Y el parasimpático es un sistema de relajación. Cuando estamos comiendo, se activa el sistema parasimpático. Es un momento de relajación, de descomposición, de digestión. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros seguimos haciendo la digestión y vamos a jugar, hay como un choque de mecanismos. Dices, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Me encuentro apático, pero me estás pidiendo que le meta caña. Entonces, claro, hay que separar mucho la comida previa a la competición. Creo que es un error que se comete. Sí. Bueno, algo que me gustaría que les expliques, porque pues bueno, es algo que lo aplicamos mucho y tú lo aplicas muchísimo, e incluso tienes varias infografías que has dejado en Instagram en ocasiones. Hay ocasiones a lo largo de la temporada donde el futbolista o el deportista, o dentro del fisiculturismo también se hace, donde se requiere un estado tan anabólico posterior al entrenamiento de pesas, donde se está generando un entorno anabólico y además donde la persona ya está tan flexibilizada metabólicamente, ya está tan keto adaptada, que como tú bien has dicho, incluso ante cargas de hidrato de carbono muy elevadas, al día siguiente se levanta incluso en cetosis, normaliza muy rápidamente la glucosa y sí. En ocasiones, tras un entrenamiento donde la persona además está jugando muchos partidos, está muy acelerado, tiene la tiroides acelerada, el cortisol alto, etcétera, pero necesita seguir generando trabajos por la tarde anabólicos a nivel muscular con el trabajo aislado, con full body, etcétera, hay que recurrir a comida hiperpalatable. Comida, incluso en ocasiones hay que decirles, pues yo sé que tú 1 o 2 días a la semana en determinadas fases hasta les tienes que decir, oye, te tienes que comer una pizza, pero por imposición, o te tienes que pasar por el McDonald's, después pedir comida china, lo que sea, comida hiperpalatable que en poca densidad exista muchísima carga de calorías, porque si no la persona tendría que estar comiendo 6 horas seguidas para meter todas las calorías que es necesario para generar el anabolismo y la supercompensación que es necesaria. Eso es jugar con la magia de los macronutrientes y de todas las rutas fisiológicas. Sí, eso es lo que te digo, que también nos lo ha dado también el culturismo, ¿no? Es el saber comprender, el saber entender esas respuestas hormonales que tiene el cuerpo y cómo actuar. Y es algo que le sorprende. Pero ¿cómo me mandas 2 hamburguesas, un helado 2 veces a la semana? Yo esto no puedo hacer porque yo soy real food, no sé qué. Y es cuando les empiezas a explicar. Aquí tenemos un dicho en Bilbao que estamos a setas o estamos a roles, ¿vale? Entonces, claro, es cuando le tienes que explicar al jugador, tú eres un Fórmula 1, tío. Tú eres un Fórmula 1 y nosotros nos tenemos que ajustar y tenemos que aportarte la gasolina necesaria en el momento instantáneo. ¿Qué es lo que ocurre? Como dices tú, necesitamos recargas. Recargas son estados en el que le damos a nuestro cuerpo una densidad energética muy alta, ¿vale? Para reactivarlo. Pero ¿cuál es el problema de las recargas? Que no puedes hacer una recarga, se puede hacer, pero si nosotros queremos optimizarlo y sobre todo mejorar la absorción, no puedes hacer una recarga con comida real, porque si no te vas a 10 kilos de comida en un día. Una locura. ¿Qué es lo que le pasa? Que sí, vas a comer muy sano, pero el estómago te lo va a reventar. Entonces nosotros jugamos con eso, es que el cuerpo no sabe de hamburguesas, de pizza, el cuerpo sabe de nutrientes. Y entonces sabe distinguir entre glucosa, entre hidratos, entre proteínas.
el cuerpo, ya te digo, no sabe de eso. O sea, no pienses que te va a sentir mal porque es todo lo contrario. Y sobre todo algo muy importante, y es que estás trabajando esto, Uf, ¿vale? es Porque crucial. esa atleta que lleva pues, un mes, 2 meses llevando todo perfecto, que le digas que durante un mes va a estar 2 veces a la semana comiendo hamburguesas y helados, Y que no se sienta mal por ello, y que no encima, se sienta mal por y ello. encima mejora, es cuando dices tú, te dice, macho, ¿qué me estás haciendo? En qué me estás convirtiendo? Y es aquí un poco pues el tema de las calorías, ¿no? Que muchas veces nos centramos en las calorías son calorías, no, al fin y al cabo aquí hay muchos más factores. Yo ahora mismo te digo, te doy una mala noticia y a ti la comida no te va a sentar igual que te sentía antes. O sea, el estado emocional de la persona, ¿vale? Tiene una respuesta hormonal. Y es también a través de los nutrientes. O sea, yo si te doy a ti en un momento puntual de disfruta, pues funcione mucho mejor. Esté menos estresado. Y cuando el cuerpo está menos estresado, ¿qué es lo que ocurre? Que mejoras. Y es algo que realmente esto no está en los libros, por ejemplo. Exacto, exacto. Igual que en los libros, por desgracia, bueno, cada vez ya sí que está más extendido, pero bueno, hablando de todo esto, y sí es importante el factor emocional, la psiconeuroinmunología, entender la importancia que tiene el control del estrés, etcétera, para la salud, para la mejoría del territorio intestinal, para el sistema inmunológico. A ver, que te cambias, indica. Te digo. Me estaba quedando sin batería. Y digo, madre mía. Ahí me veis, ¿no? Vale, comentaba que si es importante el control de las emociones, controlar a las personas a nivel emocional, mirar todo el ámbito familiar, emocional, cómo se encuentra de nerviosa la persona a nivel de la salud en el deporte profesional es crucial. Y por desgracia, esto es algo que no, pues bueno, que damos por hecho o asumimos que el deportista profesional es feliz, que es una persona que no sufre estrés porque ya no tiene problemas económicos, es una persona famosa, es una persona que normalmente ya no va a tener cargas y se da por hecho que estamos hablando de personas que no van a generar somatización, que no tienen derecho incluso a quejarse y es más, incluso el deportista tiende a pensar, ¿quién soy yo para quejarme? Joder, con todos los problemas que hay en el mundo, ¿cómo encima me voy a quejar? Y todos los problemas se tienen que vivir por dentro porque estamos acostumbrados a desde fuera decir, bueno, ¿quién eres tú para quejarte? Evidentemente, pero estos factores emocionales para el rendimiento es que son increíblemente determinantes para favorecer la absorción de nutrientes, para el rendimiento del partido, para el entrenamiento, para fabricar masa muscular, para que las hormonas estén bien. Sí, totalmente. Esto es algo que le puede destruir la carrera a uno. O sea, el autoexigirse, el meterse, el querer echarse a la espalda todo, una familia, los ingresos familiares, esto les destroza. Y esa autoexigencia, lógicamente, ellos la conducta, como todo el mundo cuando tiene un problema, tiende a ir hacia la comida. Entonces, claro, es algo que es nuestro trabajo también. Y esto solo te lo va a poder dar el acercamiento. Esa confianza que hayas podido, ese lazo de unión, ese feedback, porque si no tampoco te vas a pasar inadvertido muchas veces. O sea, no darías, si tú solamente te centras en cuadrar lo que te decía, de cuadrar macronutrientes, todo esto te pasa totalmente desapercibido. Pero tú tienes que saber controlar todo esto y saber identificar que este jugador tiene una carga extra añadida y que por eso igual se está lesionando. Y entonces es también hacer un poco de eso, ¿no? De decirle, oye, mira, tú no tienes que estar pensando en darle ese dinero a tu familia, mandarle dinero a tu familia para poder sacar hacia adelante, porque tú eres tú y deja de pensar en los demás y piensa un poco más en ti, que es tu momento, es el momento de invertir en ti para poder disfrutar realmente de lo que estás haciendo, porque eres un privilegiado. Entonces son muchas de las conversaciones que se tiende con el jugador. Y bueno, y al final como también yo he estado por ahí, por ese momento, por esa situación, pues les entiendo mucho y generas esa empatía que realmente a ellos les haces ver o abrir los ojos y darse cuenta de que ellos no son los culpables de nada, si pasa absolutamente nada, y que ellos también tienen derecho a ser felices. Claro, yo creo que esto es algo crucial y bueno, cualquiera de vosotros que seáis nutricionistas o que seáis preparadores y nos estáis siguiendo,
en muchas ocasiones nos obcecamos los profesionales con saber todas las rutas moleculares, conocer cómo funciona fisiológicamente el organismo, etcétera, pero nos olvidamos de la faceta tan importante que es la faceta de acompañamiento que tiene que tener un profesional cuando tiene, ya sea un paciente, ya sea una persona que quiere mejorar su composición corporal o un deportista profesional. Hay que hacer de psicólogo, literalmente, y la de dramas, historias, y yo sé que tú en muchas ocasiones empiezan siendo tus clientes y acaban siendo literalmente Sí. tus amigos y tú acabas siendo su confesor. Sí, totalmente, totalmente. También es verdad, pues bueno, que nos podemos apoyar en grandes profesionales en el que nos apoyan en eso, ¿no? En el tema de cabeza. Y es algo que cada vez van a tener, del mismo modo, pues que cada vez tienen más impacto los preparadores físicos, los nutricionistas. El tema de personas con la cabeza también es más importante. Y tener ese equipo para poder darle esa solvencia al jugador es lo que marca la diferencia. Total. Sí, rodearse de un equipo. Al final, yo cuando hablo con profesionales del deporte, y realmente esto lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, trabajar con un deportista de 22, de 23, 24 años es complicadísimo. Es complicadísimo, ¿por qué? Porque la persona es cabezona, la persona cree. Es bueno creer en sí mismo, pero es malo creer tanto que no escuches al de al lado cuando te da consejos. Y es malo creer que estás por encima del bien y del mal o que nunca vas a caer, porque entonces evidentemente tienes muy poco recorrido y vas a hacer caso 1, 2, 3, 4 semanas, pero a la quinta semana vas a volver a tus antiguos hábitos. Y la verdad, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, cuando hablas con ya o empiezas a trabajar con un profesional del deporte de 32, 33 años, que ya tiene ese miedo a la retirada, ya ha pasado por alguna lesión jodida y larga durante toda su vida, ya ha tenido problemas emocionales porque le ha dejado la pareja, porque el míster no le puso una temporada, porque lo echaron del club, le hicieron boicot, miles de variables, y han observado cómo la cabeza es tan importante, es cuando realmente se genera esa madurez que acaba condicionando esa segunda juventud que tantos ciclistas, futbolistas, atletas acaban teniendo a los 35 años. Mira Villa, Ibrahimovic, mira Duriz, mira cuántos jugadores, o sea, a partir de los 33, 34 años, y es el factor emocional. Y es porque muchos de ellos acaban, como tú bien dices, acaban envolviendo su carrera profesional, su figura, al lado de pues una pareja que te entienda, unos amigos, acabas quitándote de determinados amigos y encontrando otros amigos que te aportan y te entienden que eres un profesional y que tienes todo más o menos que supeditarlo, un fisioterapeuta, un nutricionista, un médico, eres más comprensivo con las decisiones del club, de los compañeros, del míster, y ese factor emocional es clave, es clave. Totalmente. Es ahí el dado, es donde es la guinda del pastel, ¿no? El madurar, el darte cuenta de todo eso y sobre todo el percibir, ¿no? Que realmente es así. Entonces es cuando ya dices, y es que con 35 años dices, me estoy mejor que cuando tenía 20 años. ¿Por qué? Porque lo tienes todo. O sea, cabeza, físico, salud, familia, entorno, todo. Claro. Y yo creo que en esos momentos es además cuando se llega a disfrutar de verdad, porque quizá uno de los grandes problemas, y aquí ya iríamos incluso más allá del deporte profesional, sino el ámbito profesional de cualquier ámbito, ya sea pues yo como médico, tú como preparador, una persona que trabaja en el banco, una persona que trabaja en la televisión, hay una determinada edad donde todos evidentemente queremos triunfar, somos perfeccionistas y queremos mostrar lo mejor de nosotros mismos, pero de una forma con tanta perfección de base y con tanta señal de alarma con nosotros mismos por analizarnos, por intentar encajar con los cánones, que evidentemente perdemos la fluidez en nuestro trabajo y la alegría, la capacidad de disfrutar sonriendo, disfrutando con una sonrisa, y porque hemos pensado que si yo voy a trabajar es a estar serio y a estar concentrado. Esto quiero que sepáis que yo quizá donde más he aprendido esto, a disfrutar de mi trabajo y a reírme, es precisamente con Endica. Yo con Endica bauticé muchas de sus acciones como endicadas. O sea, porque Endica, vuelvo a repetir, es muy buen preparador físico, pero podría ser, hace 500 años habría sido el bufón de la corte superior, porque es un payaso auténtico, ¿vale? O sea, te lo pasas muy bien, y yo es algo que cuando hemos viajado, pues hemos viajado a México, hemos viajado a Alemania, hemos viajado a ver a clubes, a deportistas, etcétera. Pues esto es algo que realmente tengo que confesar. Si una de las cosas que me ha aportado trabajar con él ha sido también
esas situaciones donde me ha enseñado a reírme en el trabajo, a estar disfrutando y no pensar que el hecho de ser profesional implica estar serio y estar sin posibilidad de transmitir pues emociones y sin reírte y sin estar pasando un buen rato dentro del trabajo. Y esto es algo importantísimo tanto dentro del deporte, pero en cualquier área profesional. Totalmente, totalmente. Yo creo que para ser mejor tienes que ser feliz y tienes que visualizarlo, ¿no? Y siempre con una sonrisa, pasarlo bien, porque al fin y al cabo, en todos los ámbitos, o sea, como bien decías tú, en todos los ámbitos, cuando generas pues ese disfrute, esa alegría, llegas más lejos, sin duda alguna, porque realmente lo estoy contigo. Pues bueno, pues ya te he dicho antes que para mí eres un hermano que encima me lo he pasado de puta madre, o sea, me he echado unas risas cojonudas, porque al fin y al cabo, pues bueno, sí, cuando hay que estar serio, se está serio, pero cuando, es que esto lo aprendí cuando era pequeño. A mí me han llovido muchas hostias, he sido un bala de puta madre, y mi madre me decía, Enrica, cuando estés con los amigos, estás con los amigos, cuando estás en casa, estás en casa, cuando estás en el colegio, estás en el colegio. Y cuando quieres hacer el tonto, haces el tonto, pero solo cuando no interfiera en ninguna de las otras cosas. Entonces, bueno, yo es algún concepto que lo he cogido y cuando tengo la oportunidad de hacer el tonto, soy el más tonto. Y es que es así, o sea, soy el más tonto, el más payaso, lo que tú me quieras decir. Entonces, soy el primero que me río de mí mismo, fíjate tú. O sea, No, 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 y eso os podría contar y os reiríais muchísimo de las endicadas o circunstancias que nos han pasado, muchísimas. Creo que una de las mejores que se reiría muchísima gente es una que nos pasó en México cuando fuimos a trabajar a San Luis, en la del aeropuerto. Está buenísima porque creo, bueno, que la gente, aparte de haber entendido conceptos, también se rían. Mirad, pues bueno, la comida de México y un saludo a todos los mexicanos que nos siguen tanto en Dica como a mí, aquí vais a ver porque, lo que porque decía, que me aprecie y todo, vais a daros cuenta de que aprecio poquito aprecio porque esto no se le hace a un amigo, o sea, no se le hace, no se le hace, no se le hace. bueno, pues estábamos en México y de nuevo vuelvo a saludar a todos nuestros amigos de México, nuestros amigos de San Luis, que hemos trabajado allí mucho con el equipo del Atlético de San Luis. Pues bueno, ya volviéndonos de una semana que estuvimos allí trabajando, donde disfrutamos muchísimo. Pues nada, estábamos en el aeropuerto y la comida de México, pues bueno, es muy particular, muy rica, pero también muy particular. Y nos pusieron un entrecote en un restaurante muy rico y yo veo lo que aparentemente era un pimiento verde, así de grande, pero era una guindilla enorme, gigante, yo creo que mutada. Bueno, bueno, pues me la empiezo a comer y yo empiezo a notar como directamente empieza a convulsionar todo mi cuerpo, me empieza a arder, yo empiezo a notar como tal como tragué esa guindilla y salió de todo por ahí, me empezó a arder todo mi cuerpo. Yo estaba ardiendo los ojos, se me estaban poniendo rojos, pero claro, vi una oportunidad increíble para devolverle a todas las indicadas que me había hecho Indica durante la semana. Y entonces dije, voy a hacer de tripas corazón y voy a sacar el arte dramático que haya dentro de mí. Y nada, pues le digo a Indica, yo todo serio, Indica, tío, es increíble. Fíjate que habrás comido pimientos verdes durante tus dietas, en tus descargas de hidrato de carbono. Me salían mis lágrimas del ardor que yo estaba sintiendo por debajo de la mesa, la pierna me convulsionaba, o sea, de verdad, era increíble el picor y el ardor, lo mal que estaba pasándolo, pero yo diciéndole a Indica, bueno, increíble, tío, Indica, jamás, es una oportunidad única que puedas comerte un pimiento verde como este, porque de verdad estoy por pedirle al camarero para que nos llevemos a España, porque es brutal. Digo, y además, cómetelo de golpe, tío, porque, o sea, pégale un buen mordisco y empieza a comértelo. Bueno, de repente, claro, este es de Bilbao, pues no se lo digas dos veces. Coge el pimiento casi ya con la mano, bueno, el pimiento no, la guindilla, enorme, Sí, sí. se la mete a la boca. Era así, o sea, que no me cabía ni en la boca. Y yo le vi a comer a él y digo, joder, pues estará buena este pimiento verde, me cago en ti, como que me gustan a mí los A mí, pimientos a mí verdes. solo me faltaba elevar las manos al cielo diciendo gracias, Señor, por traernos pimientos verdes tan sumamente ricos. Y claro, ya tan conforme le da un mordisco a la mitad de la guindilla, empieza a morder 3 segundos, No, bueno, y empieza a montar el show de toda su vida chillando en el restaurante. no, es que yo me moría, o sea, literalmente me moría, o sea, no me gusta nada el picante y te digo, me dio una bajada o sea, me estaba mareando. Vino el camarero y le dije, me queréis matar aquí, me queréis matar. O sea, indica indignado diciendo, pero con ese acento vasco de mala hostia, pero qué hostias pimientos usáis aquí en México, sinvergüenzas. Sí, sí, yo, pero No.
pero de verdad, cogía hielos, dame hielos, por favor, dame hielos, que me muero, que me estoy muriendo, me está Les bajando. pedimos una bandeja de hielos, ya los dos estábamos convulsionando, rojos, metiéndonos hielos en la boca para intentar enfriar la zona. Los dos acabamos en el suelo, tirados en el A suelo. todo esto, la gente de alrededor nos miraba y decía, pero ¿qué está sucediendo aquí? Los camareros no sabían ni dónde meterse, pero ¿qué han hecho? Se han comido de golpe me lo he comido, la hostia, me lo he comido de golpe. Que los pobres camareros, señores, se les pasa ya. Nada, yo me levanto, voy al baño, digo, me tengo que ir al baño, me da una bajada, me tropiezo, me caigo, diciendo yo, aquí me muero, o sea, aquí me muero por este cabrón que me dice que es un pimiento y es una guindilla, la guindilla más picante de todo México. Impresionante. Bueno, es que Aquella, pues han sido tantas indicadas. aquella fue buena, pero voy a contar la de Maradona, porque somos íntimos de Maradona y esto es algo que no lo decimos mucho, pero somos íntimos. O sea, bueno, Maradona nos quiere con locura, o sea, nos pagaría ahora mismo un viaje a Argentina. Estábamos en San Luis y jugábamos contra el equipo de Maradona. Entonces, para mí, Además, Maradona la había montado contra el Atlético de San Luis meses antes y estaba bueno, era partido de peligro porque estaba ahí, por eso, las medidas de seguridad del ejército porque bueno. se jugaban el ascenso. 100 soldados protegiendo a Maradona, tal. Y yo le digo al doctor, lo vamos a tener jodido, ¿eh? No vamos a ni estar con él ni hostias. No, ya es verdad, ya lo veo. Y era nuestra ilusión, o sea, pero llevábamos 2 días hablando, joder, yo quiero conocer a Maradona, quiero que me cuente sus historias en el Nápoles, quiero que me cuente, joder, en Italia, no sé cosa, era antológico para nosotros conocer al Pelusa. Claro, es algo histórico, o sea, es mítico, o sea, a nivel futbolístico, o sea, es Dios. Y le dije yo al doctor, Tony, no te preocupes que tú conoces a Maradona. Pero ¿cómo voy a conocer a Maradona? Está rodeado de 100 militares, unas metralletas, tal. Bueno, la cosa es que cogimos y acabamos, Tony y yo, en el vestuario de Maradona. No, pero cuenta que previamente fueron 5 minutos de forcejeo porque yo me quería ir, Sí. él llevándome cada vez cogiéndome más del cuerno y cuando me quise dar cuenta ya... Ahora se te oye bien. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Hola. Sí, perfectamente. ¿Ves? Esto es que no hay que contar todo. Esto es que ha habido... Pues eso, o sea, fue el forcejeo y acabamos ahí ya dentro del vestuario diciendo, madre mía, ¿y ahora qué coño? ¿Cómo? La cosa es que previamente tuvimos un contacto con él en el que estuvimos, nos hicimos una foto hablando. Él llevaba una enzima, pero una enzima terrible, o sea, terrible. Parecía eso que había, yo qué sé. Está boludo, no sé qué, no te preocupes, que nos volvemos a ver. Y otra vez nos volvimos a colar, nos entramos dentro del vestuario y nos ves al doctor y yo a mí, así sentados en el vestuario, él en el medio dando la charla y nosotros dos con todo el equipo y comentando. Y él ahí mirándonos como si fuéramos unos más. Tócate los cojones. O sea, brutal. Yo mirando a los de la... A todo esto, claro, el cordón militar que tenía, que nadie entraba, fuera, y nosotros adentro. Y Tony y yo mirándonos y decimos, ¿pero qué hacemos aquí? Que está dando la charla y estamos dentro, nos están mirando. Bueno, pues de estas hemos vivido muchas y bueno, yo creo que sí. Algún día podríamos hacer un directo solo para hablar de todas las que hemos vivido. Una pena porque hay más que se contarán, pues yo que sé, cuando nos muramos las dejaremos anotadas y la verdad, porque si algo tiene, pues bueno, es eso, el poder disfrutar, pasarlo bien y sobre todo la unión que hemos creado. Para mí, ya te digo, para mí es como un hermano mayor, un reflejo a nivel profesional y a nivel personal en el que me fijo, porque al final cuando me tiene que echar la bronca también me la echa, no penséis que no. O sea, aunque yo siempre intento hacer indicadas. Y, Pero bueno, y muchas, y muchas, que muchas veces le tengo... Indica habla tanto que, bueno, al igual que yo, que luego pues la caga muchas veces. Lo bueno que luego sabe escuchar y le tengo que llamar muchas veces y le digo, tío, pero en el history que acabas de decir, acabas de soltar una indicada, por favor. Y lo bueno es que luego lo acepta. totalmente, ¿no? Porque al final es así. O sea, yo siempre digo, hay que aprender los errores, hay que agachar la cabeza y decir, pues sí, me he equivocado, pero mejoro. Y es así. O sea, yo a la gente le animo a que no que no tenga miedo a equivocarse, que en esta vida hay que equivocarse, hay que aprender y hay que dar la razón. Hay que dar la razón y seguir evolucionando. Y sobre todo juntarse de personas que realmente te aportan, te quieren
y bueno, y ya está, como con Tony. Tengo la suerte de Y, tenerlo. y algo que has dicho antes, muy, muy, muy importante. Creo que es crucial no tomarse muy en serio uno a sí mismo. Reírse Total. y yo conforme van pasando los años me voy dando cuenta de lo personaje que soy, Sí, de cómo se me va la olla y cómo me permito ya que se me vaya la olla para ser yo mismo, que no hay nada más bonito como decir, pues oye, quizás soy algo bueno en esto, pero soy un puto personaje en lo demás que flipas. Y al final te acabas dando cuenta que la gente te quiere y te acaba pues respetando lo friki o lo loco que eres. totalmente, totalmente. Es nuestra esencia, es nuestra personalidad y es algo que no podemos negarla. Y esto es así. Es la verdad. Así que, de verdad, Tony, chapó, tío, chapó a poder estar aquí contigo. Hace ya tiempo que no te veo, a ver si nos vemos, ahora jodidos, pero poder vivir, seguir escribiendo nuestra propia historia en ese libro que tenemos y, Exacto. y seguir diciendo que no a Netflix, porque Netflix no nos va a comprar historias, te lo digo desde ya, todavía no nos va a comprar esas historias, así que tendrán que, Aún no, pero ya tendrán, llegarán. tendrán que esperar. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos los que habéis aguantado hasta el final. Creo que ha habido un poquito de todo y esa era nuestra intención, eso es lo que había hablado con Endica. Digo, mira, hablaremos un poco de deporte profesional, de deporte amateur, de suplementación, hablaremos de emociones, hablaremos de indicadas, de nuestras friqueces y que la gente aprenda que también se vadan un poco, que son días duros para todos, todos estamos expuestos a mayor o menor carga emocional y ansiedad y creo que es importantísimo, pues oye, que aprendamos de fisiología, aprendamos de nutrición, de medicina, nos echemos unas risas también de vez en cuando, nos riamos de nosotros mismos, no nos tomemos tanto en serio, que muchas veces tomarnos tan en serio hace que vivamos en alerta para defendernos nuestra autoimagen que tenemos creada con nosotros mismos. Eso era lo que queríamos aportar. Muchísimas gracias, Andica, Eso es. amigo, compañero profesional y aventurero junto a mí en toda esta trayectoria profesional que estoy llevando. Este vídeo va a quedar colgado durante 24 horas, pero luego ya sabéis siempre que va a estar dentro de YouTube, ya colgado para la eternidad y bueno, será el primero de muchos que seguiremos grabando. Bueno, nada, chicos, muchas gracias, Tony, y sobre todo a la gente que hemos tenido aquí pegadas 500 personas casi de continuo. O sea, acojonante, ¿no? O sea, pues nada, Pues nada, chicos, venga, venga, hasta luego. próximamente nos vemos.